Ciudad de Buenos Aires. Vemos que se están levantando en la provincia también las restricciones, que vuelve la presencialidad en las escuelas. Ahora, ¿qué cambió en los últimos días para que tengamos presencialidad en las escuelas? En la ciudad a partir de mañana, en la provincia a partir del miércoles, si uno mira los datos de evolución de los contagios, pareciera que no cambió mucho. ¿Qué te parece? ¿Que está bien o mal esto? No, no cambió nada y por eso lamentablemente vamos a tener más muertos. Sí. Porque fijémonos Chile, acá al lado, incluso con un nivel de vacunación superior, pero de una dosis, Sí. parecido acá, abrieron y ahora están cerrando todo de nuevo porque volvió a crecer. Acá vamos a tener 3, 4, 5 olas si seguimos así, porque, y está ligado un poco a lo que estaban discutiendo recién con Samir, está ligado al lobby empresario para que la gente trabaje Sí. para que seguir ganando. Esa es la verdad, digamos las cosas como son. Desde el punto de vista epidemiológico y todo, acá habría que cerrar, tener ciertas restricciones, tener prioridades en los trabajadores que tienen sí o sí que ir a trabajar, pero tratar de ver qué trabajadores pueden no hacerlo, darle plata a la gente para que aquel que no tiene un trabajo fijo y tiene que changuear o tiene que entra en la economía informal tenga plata en la mesa, pero no se ha hecho eso, se termina avalando la presión que hay de la Unión Industrial, de los grandes empresarios que quieren que la gente salga a trabajar. Ahora, en esta línea, digo, ya que tu distrito es la Ciudad de Buenos Aires, yo observo que desde la Nación... Hace mucho que vivo en provincia, pero bueno, Bueno, trabajo en la capital y vivo en provincia. Porque sí. la pregunta es, digo, a ver, desde el gobierno nacional uno se observa que hay paquetes de asistencia. Te iba a preguntar también cuál es tu apreciación, si es poco, si habría que implementar algo más fuerte, parecido a lo del año pasado. Pero además hay otros distritos, como en particular la Ciudad de Buenos Aires, donde quieren abrir para tratar de, esto que vos marcás, de generar trabajo a la fuerza, porque no hay ningún paquete de asistencia, ningún paquete de estímulo que hayan anunciado para tratar de sostener a los sectores y protegerlos de la pandemia. ¿Te parece que Bueno, es así? sí, porque te vuelvo a insistir, porque no hay una política agresiva para hacerse de fondos como para poder hacer eso. Yo, por ejemplo, la cosecha de este año va a dar 13.000 millones de dólares. Sí. Es récord histórico. Sí. Histórico, nunca hubo. Es más, el mes de mayo fue récord de todos los mayos de la historia nuestra. Cerca de 3.500 millones de dólares. Entonces, plata hay. El problema es, ¿quién se lleva la plata? ¿Quién se lleva? Acá se armó un escándalo por un aporte solidario por única vez de los grandes ricachones del país. Sí. Bueno, entonces plata hay, los bancos no pagan impuestos. El problema es de decisión política y a qué interés vos defendés. Nosotros, desde el Frente de Izquierda Unida, por ejemplo, decimos, y hemos presentado en el Parlamento, una ley para que ese aporte solidario se transformara en un impuesto durante toda la pandemia como mínimo. Después tendríamos que discutir si no sigue, porque hay 45% de pobreza en el país. Entonces, ¿qué se les va a sacar extraordinario a los ojeros que se llenan los bolsillos este año con ese nivel? 13.000, 14.000 millones. O sea, no se puede poner un impuesto extraordinario para hacernos de fondo. A ver, si en algún momento se deslizó la idea de poder subir un poquito las retenciones porque el precio internacional está subiendo, apenas se deslizó la idea, pareció un despelote. Bueno, del otro pero lado que sí, separaba ya sé. todo lo que Sí, bueno, desabastece. acá tuvimos Vicentín también, unos estafadores tremendos, hicieron un par de marchas apoyados por la oposición y se retrocedió y se dejó hagan lo que quieran. El problema es si vas a ir a fondo a defender a los trabajadores, los sectores populares, o ante el primer amague que te hacen los grandes grupos económicos, arrugás y retrocedes en chancleta, que es lo que hace el gobierno, lamentablemente. Y aparte, o sea, porque tenemos que discutir los problemas profundos. Está el tema de la pandemia, pero está el hambre y la miseria. Aumentó el trabajo infantil. Ayer fue el día de denuncias del trabajo infantil. Aumentó en el país, que ya era alto, era 16%. Se calcula que puede ser el doble de los niños entre 13 y 17 años que, por ejemplo, salen a trabajar. ¿Por qué? Porque salen a changuear porque están muriendo de hambre la familia. Sobre todo en el campo, ojo, en el campo, eso que los ojeros, lo que hacen mucha plata, trabajan los niños. O sea, y se muere de hambre la gente, porque 45% de pobreza es un nivel, uno se acostumbra ya, los datos parecen no ser nada. Quiere decir que la mitad de la población pasa hambre, que no tiene viviendas dignas, que no tiene acceso a una salud como corresponde. Ese es el país real. Entonces, ¿por qué tenemos que permitir que el 2-3% acumule fortunas y fortunas y fortunas? ¿Por qué no podemos discutir
un salario acorde, como se discutía recién, una IFE para toda la gente. Ahora que hablas del salario, está el tema paritarias, está muy caliente ahora. ¿Por qué? Porque algunos sindicatos acordaron con la idea de la inflación que proyectaba el gobierno a principios de año, 29%. Yo te voy a y ahora franco. se reabren, ¿qué pasa? Yo creo que los sindicatos son cómplices de todo esto que pasa. A ver, ¿cómo acá no hay una huelga general convocada para tener salarios dignos para la gente? ¿Dónde está la CGT? ¿Dónde está la CTA? Lamentablemente, o sea, ya los dirigentes sindicales de este país no viven como el trabajador, no llegan galgueando al 20 del mes y los otros 10 días mangueando. Son ricos los dirigentes, lamentablemente, porque negocian todo con los gobiernos y con las patronales. Es más, cuando surgen un activismo combativo son los que lo van a marcar para ver si lo rajan. Tenemos un problema en la Argentina los trabajadores, porque no se puede explicar cómo no tenemos salario de 100.000 pesos, como hablaban recién, cómo no tenemos en blanco a toda la gente que está en negro, cómo no tenemos a los contratados en las plantas permanentes, cómo no terminamos con la flexibilización, con el trabajo infantil. Nada de eso se puede explicar solo por los patrones. Es porque hay un dirigente sindical que no hace lo que tiene que hacer. ¿Cuánto hace una... A ver, recordame cuándo hubo la última huelga general. ¿Que no hay por qué luchar en este país? Los colectiveros tuvieron que desbordar a la conducción de la UTA para salir a la calle a pedir salario y vacuna, porque los mandaban al muere. Y te hablo con el corazón, porque tengo un primo que está muy grave y es colectivero. Es colectivero acá en la provincia de Buenos Aires. O sea, esos son los problemas que tiene la gente. La gente se está muriendo de hambre, se lo obliga a salir a trabajar, se contagia, se muere para garantizarle la ganancia a un patrón. Y acá vinimos discutiendo si la escuela sí, escuela no. O sea, un papelón lo de Kicillof, por ejemplo. Se la pasaron correctamente diciendo que hasta que se corte esto no había que volver a la clase, y ahora el tipo, porque le dio alguna encuestita que un sector de la clase media le dice que ay, qué mal, y se le estaba disparando un poquito la reta y entonces va. No se piensa en la gente, se mira el cálculo. Por supuesto, si tenés todos los canales... los canales, la televisión hablando de las clases te afecta, pero hay que tener lo que hay que tener pelotas en este país para tocar intereses. A ver, ¿cómo puede ser que 6 cerealeras marquen, por ejemplo, los precios de los alimentos en el país, entonces te pongan precios que son internacionales? O sea, el país este está hecho para que los grandes empresarios, los grandes grupos económicos se enriquezcan. Y esos tipos le untan el bolsillo a la dirigencia sindical para que no haga lo que tiene que hacer. Y Alejandro, para cerrar, otro tema me interesa desde la visión de ustedes, lo que está pasando con el Club de París, el Fondo Monetario Internacional y la atención que se le pone a eso. ¿Ustedes creen que ahí qué hay que hacer? ¿Hay que directamente...? Acá hay que tomar como prioridad la deuda con la gente, de una vez por todas. Mirá, el Club de París viene de la época de la dictadura, todo el tema de la deuda de París. O sea, y nunca se investigó. La única investigación que se hizo, que fue apoyada por nosotros, por la izquierda, juez Ballesteros, demostró que fue todo un curro. Las deudas son un curro, no entra la... ¿Quién tiene un mango de la deuda? De la deuda? Sin embargo, toda la riqueza del país se va en pagarle a unos zánganos internacionales que tienen negocio con los privados, porque Macri, por ejemplo, fue de los que pidió plata en esa época, papá Macri, aunque el hijo nunca la devolvió, fue el que pidió plata cuando pedían los famosos capitanes de la industria en la época de la dictadura, cuando era la plata dulce, entre otros al Club de París. ¿Se entiende? Se pedían plata y después no la pagaron. Y la estatizó el Estado y tenemos que pagar todo. El hijo no solo no la devolvió, sino que nos volvió a meter en un despelote. Total, y ahora 50.000 más y más. Entonces, esa plata, las deudas, van a los bolsillos de los empresarios, a los que fugan capitales. Hay que cortarla con eso. Hay que tocar los intereses de los ricos en este país para que realmente se distribuya la riqueza enorme que tenemos entre todos los argentinos, arrancando por el pueblo trabajador, que es el que pone el lomo, hace producir todo, y lo despiden, lo apalean, como los otros, el viernes, como en Puente Pueyrredón, gente que perdió el trabajo en el ferrocarril, de LAN, y los terminaron apaleando por ir a pedir trabajo. O sea, ¿cuál es la prioridad? Nosotros tenemos claro, desde el Frente de Izquierda Unidad, desde el MST, nuestra prioridad son los trabajadores. Y si hay que agarrar y tocar los intereses y sacarle la plata del bolsillo a los ricachones de este país, hay que hacerlo. Y vamos a apoyar a los sindicatos combativos y a las comisiones internas que se están rebelando contra la conducción de la CGT y CTA, porque hace falta dirigentes que se pongan a la cabeza para que realmente la clase obrera y el pueblo pobre
salga a luchar hasta conseguir los objetivos, viejo, porque acá vamos a Colombia, vamos a Chile, este país va a explotar porque no se aguanta más, no se aguanta más. Muchas gracias, Alejandro, por haber venido acá esta noche y haber tenido esta conversación. Gracias. Nosotros seguimos en...